de la enseñanza universitaria, por ejemplo, o que se ocupe de la transmisión eléctrica o del refinado de combustible, para citar algunos ejemplos, ¿no? Habíamos dicho además que hay, en materia de descentralización por servicios, o sea, ya habíamos hablado de la descentralización territorial, y hablábamos de la organización de los departamentos y de los gobiernos departamentales y eso, ¿no? Para hablar de descentralización de servicios tenemos dos figuras, en realidad. Una de mayor descentralización, que son los entes autónomos, lo que no significa que no haya control por parte del Poder Ejecutivo sobre su funcionamiento. Y otra menor, donde hay lo que se ha denominado tutela administrativa, que implica, por ejemplo, la posibilidad de un recurso administrativo, el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo como última palabra, que se pronuncia además por razones jurídicas, ¿no? O sea, no razones de mérito, sí razones jurídicas, si bien hay otra cosa allí que es los controles que ahora vamos a mencionar, respecto de la actividad de los organismos, ¿no? Entonces, ese es el nene, ¿no, Maximiliano? Sí, mándale, mándale un abrazo. Este, esto significa que hay grados, ¿no?, de descentralización, y una de las problemas, diríamos, de las dificultades para ir a la máxima descentralización es que a esos efectos se necesita una ley aprobada por 2/3 de integrantes de cada una de las cámaras, o sea, que no es demasiado sencillo organizarlo, ¿no? Y entonces eso determina que se opte por un grado de descentralización menor, y ahí tenemos una serie de organizaciones que se han plasmado en la forma de servicio descentralizado. Ahora, por ejemplo, vamos a tener en los próximos días, tenemos una invitación para ir a una comisión legislativa para hablar de esto, porque hay un par de propuestas de organizar servicios descentralizados en torno a determinadas actividades, y bueno, esto está bien, no está bien, es constitucional, no lo es, en qué medida lo es, etcétera, ¿no? Vamos a conversar sobre eso. Supongo que aprovecharé el día de mañana para apuntar algunas ideas en torno a esto. Sí, Marcelo, adelante. Le va, Marcelo Pozo. doctor. Buenos días. Buen día. Eh, Bien, si voy entendiendo, entonces la descentralización por servicios, que, es usted está planteando un orden de jerarquía, entes autónomos en primera No, categoría, servicios descentralizados abajo, no, a la ver, no es tutela un tema de administrativa. jerarquía, perdón, no es un tema de jerarquía porque el ente autónomo no está por encima del servicio descentralizado. O sea, son Son, son, organizaciones distintas. son Antel categorías es un servicio diferentes. descentralizado, por ejemplo. UTE es un ente autónomo. La actividad que hace Antel en su momento, claro, no había internet y eso, ¿no? Pero no importa. En su momento el tema de los teléfonos estaba en UTE. Y en determinado momento se dijo, bueno, vamos a hacer una organización específica, allá por la década del 80 por ahí. Vamos a organizar hacer una organización específica que se dedique a la telefonía, y ahí aparece Antel, ahí surge Antel. Hoy Antel hace otras cosas, además de eso. Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la transmisión de datos, de información, internet, etcétera, ¿no? Hoy la telefonía celular, que en aquel entonces no existía y creo que no la concebíamos tampoco, todo eso está en el ámbito de Antel. Antel es una empresa muy importante desde el punto de vista financiero, en fin, es en general superavitaria, y esto significa que incluso haya recursos que se vuelquen a rentas generales al final, ¿no?
que era un Ahora, poco... perdone que le interrumpa. Sí, no, Entonces, con gusto. la tutela administrativa, ¿qué es un instituto jurídico? La Usted tutela dice que administrativa se traduce, bueno, Shaila. a ver, pero un poquito. Uno se siente como una especie de censurador, ¿no? Pero a veces no hay más remedio. El que quiera intervenir se da de alta allí con el micrófono. La tutela administrativa en realidad queda reducida, no sé si es la expresión, pero queda limitada a lo siguiente, a un recurso administrativo, que es el recurso de anulación, donde para agotar adecuadamente la vía administrativa tengo que no olvidarme, y esto supone una última mirada por el Poder Ejecutivo sobre los servicios descentralizados por razones de juridicidad. No digo de legalidad porque de legalidad, cuando uno habla de legalidad está hablando de la ley y de repente la posibilidad de revisar el acto, de dejarlo sin efecto, ¿no? Es por razones, digamos, de inconstitucionalidad, por ejemplo. Se necesita la interposición del recurso. Entonces, por ejemplo, si hay, supongamos que hay esto, un acto arbitrario de un gerente de Antel, por ejemplo, o de ACE, ACE es Administración de los Servicios de Salud del Estado, también servicio descentralizado, o de OCE, ¿no? Ahí tenemos otro. O un acto administrativo que se considera arbitrario, ilícito, etcétera, de la Fiscalía General de la Nación, que también es un servicio descentralizado. Ahí, vean ustedes, ahí no debe haber un control sobre la actividad eh, profesional, digamos, técnica de los fiscales. Es un control sobre lo administrativo, ¿no? Pero imaginemos que en alguno de estos organismos hay una resolución, se dicta una resolución que es contraria a la regla de derecho o con desviación de poder, porque es una arbitrariedad, porque no está bien, porque obedece a un impulso feroz de alguien que está tomándose una venganza de un funcionario, por ejemplo, ¿no? Inventando situaciones. Entonces, ¿cómo agotamos adecuadamente? Suponemos esto, ¿no? El gerente de un área determinado toma una decisión, sanciona malamente a un funcionario o le priva del servicio a una persona por razones de prejuicio, yo qué sé, alguna cosa de ese tipo. Entonces, ¿cómo agoto adecuadamente? Bueno, revocación ante la autoridad que le digo, mire, usted me sancionó por tal cosa y los hechos no son los que usted dice que fueron, por ejemplo. Jerárquico ante el directorio y de anulación ante el Poder Ejecutivo. En el mismo acto, ¿no? Conjunta y subsidiariamente, en la misma ocasión. Entonces, supongamos que el Poder Ejecutivo finalmente dice, bueno, acá hay un acto arbitrario, acá no se han seguido las reglas. Acá ha habido, esto es real, esto que les cuento. Ha habido alguien que ganó un concurso y sin embargo, por un antecedente lejano que en realidad no tuvo nunca mayor relevancia, fue un episodio menor, no se le deja cumplir, no se le da el lugar que le corresponde por el concurso que ganó. En la realidad, este episodio fue no le daban el cargo a una persona, un cargo de cartero, a una persona que había ganado el concurso, pero que en su momento, 20 años atrás, 15 años atrás, no sé, había estado contratado y había tenido una cosa que fue sancionada en su momento, qué sé yo, ¿no? Entonces, después de todo el tiempo, el asunto ya estaba en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque había habido una denegatoria ficta y entonces había que ir al tribunal. Cuando el tribunal, ya el juicio estaba terminado, el tribunal estaba por tomar una decisión, resulta que el Poder Ejecutivo, 2 años después,
de los hechos, o algo así, por ahí, el Poder Ejecutivo resuelve anular el acto. Con lo cual se había hecho lo que uno pretendía que hiciera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero estaba respondiendo al recurso de anulación. Correcto, Por- los que pueden recurrir son los funcionarios, los funcionarios, No, es un los recurso funcionarios, los administrativo, interesados, pero cualquier persona que cualquier tenga un interés persona, directo personal y legítimo. ajá, lo mismo que por un recurso de inconstitucionalidad. Correcto, Lo le agradezco, mismo, muchas sí. gracias. Ahí hay un pequeño matiz, porque ahí se habla de un derecho subjetivo o un interés directo personal y legítimo, ¿no? Entonces, el derecho subjetivo es yo tengo derecho a que me designen porque gané el concurso, por ejemplo. Y lo otro es, digamos, tengo un interés legítimo a que esto se dilucide mediante un mecanismo de concurso. No quiere decir que yo lo vaya a ganar, ni que me vaya a corresponder a mí, pero tengo un interés legítimo a que se haga la cosa con un criterio de objetividad, ¿no? Ahí hay una diferencia. Entonces, el Poder Ejecutivo anuló en el mes de enero de hace, yo qué sé, 5 o 6 años, algo así. Y yo lo primero que hice el 1 de febrero fue presentarme ante el tribunal a decirle, mire, ya no tiene objeto, porque esto ya está resuelto por el Poder Ejecutivo, con una decisión que es prácticamente la misma que ustedes pueden tomar si hacen lugar al accionamiento, a la demanda, ¿no? ¿Por qué me apuré el 1 de febrero? Por una razón estratégica, porque digo, no quisiera que el Poder Ejecutivo anuló y que el tribunal confirme, porque si confirma, está bien, yo puedo decir igual está anulado, que creo que era la solución por parte del Poder Ejecutivo, pero por las dudas, A no ver, sea si lo cosa, entiendo. Usted había presentado un recurso al TCA. sí, Ah, ahí está, una acción. una Está. acción de nulidad, Ujú, una acción de nulidad. Estaba sustanciándose todo ujú, eso. En el medio cae la anulación por parte del Poder Ejecutivo en ajá. ejercicio de la tutela administrativa, esa que estábamos mencionando, y entonces yo me presento diciendo, mire, ya está anulado. ¿Por qué? Porque si me llegaba a confirmar, iba a haber dos decisiones contradictorias. Incluso, me estaba acordando, incluso se hace una sala de abogados, de los abogados del correo, a ver qué se hace con esto. Me lo dijo el jefe de jurídica, y porque tenemos dudas, ¿no? Entonces le digo, mire, doctor, ¿por qué no mira la Constitución? Ahí se le van a ir todas las dudas. Bueno, hicieron una sala de abogados y llegaron a la conclusión bueno, de que el acto estaba anulado y que había que tomar a esa persona como cartero, ¿no? Ah, lo mandó a Porque, leer, como quien dice. Bueno, ¿cómo? dígame, lo mandó a leer al Lo colega. mandé a leer, sí. Entonces, dígame, entonces está, el TCA No, tenía una el segunda TCA, instancia, digo, archivó el tenía expediente. revocación, ¿Cómo, perdón? tenía el recurso que usted había planteado, la acción ante el TCA, Acción de nulidad. tenía El una acción. TCA, ahora, el TCA más los juzgados subordinados que se crearon el año pasado, lo que hacen es anular el acto. O sea, este acto es ilícito, anulamos el acto, ¿no? Lo cual significa que no tiene efectos. Pero en el caso que yo les cuento, ahí anuló el Poder Ejecutivo, porque tiene la potestad de anular. Y el Después TCA tenía la posibilidad de confirmar. de anular o confirmar, lo que el Claro. TCA dice es, el acto es lícito, entonces se confirma y sigue vigente, o el acto es nulo y entonces se anula y bueno, y hay que adaptarse Y a... antes que le confirmara, usted planteó Di ya estaba, cuenta, era cosa decidida. Está, di cuenta de que no se molesten, ya está, ¿no? No está. sea cosa que me apareciera una cosa contradictoria, entonces ahí, a mi Perdón modo la de ver, confusión, pero estamos dentro de sistemas orgánicos de centralización
tipos de Sí. centralización por territorio, por servicios Eh, y en realidad por servicios, porque por por territorio ya servicios en habíamos este hablado. caso, y dentro de servicios, entes autónomos o tutela administrativa. Son O cosas servicios diferentes. descentralizados. Ajá, o servicios O centralizados. servicio descentralizado. Entonces, el que tiene tutela administrativa es el servicio descentralizado, lo cual implica un menor grado Correcto. Está, de descentralización o de autonomía, ¿no? perfecto. Ahora sí. ¿Dónde está la máxima autonomía? En los entes de enseñanza. Hay un capítulo especial en la sección, es la sección 11 de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, se llama. Hay un capítulo especial que habla de los entes de enseñanza, que comprende la Universidad de la República, UTEC, ANEP y más nada, por ahora más nada. ¿Hay ahí algún proyecto en la vuelta de crear, no sé si una universidad, una facultad o alguna cosa vinculada a la educación, ¿no? O como digamos, pongámosle, yo no sé qué va a salir de esto, pero está ahí en la vuelta. Nos pidieron un informe sobre eso. Nos pidieron por parte de una comisión que depende de la Asamblea General del Claustro, ¿no? O sea, de la propia universidad. Y ese informe lo hicimos y tenemos ahora una invitación para ir al Parlamento, porque se está discutiendo a nivel legislativo el mismo tema, digamos. De manera que lo que hicimos aquella vez servía, yo ya se lo pasé a a la secretaria de la comisión como un insumo, decir, mire, tenemos este estudio hecho. Vamos a ver en qué condiciones, si la comisión o el proyecto está planteando las mismas cosas. ¿No? Porque ahí hablaban de una especie de facultad que estaría convenida entre ANEP y UDELAR, por ejemplo, cosa posible, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Cómo hacemos? Se crea un nuevo ente autónomo, entonces se necesita una ley aprobada por 2/3 de integrantes de cada una de las cámaras. No es sencillo conseguir esa mayoría, pero bueno, estamos reflexionando sobre eso. Bueno, a ver, esperen un poquito. En qué estábamos? Profe, disculpe que lo interrumpa, pero usted no está compartiendo la No, pantalla. es lo que a eso iba, justamente Sí. estaba en eso. A ver, ¿es iniciado? No, no es esto, esperen un poquito. A ver, no, me equivoqué. Eh, a ver, a ver de vuelta, esperen un poquito. Ay, la informática. La informática es fantástica, ¿no? Hasta que uno se da de bruces con ella. La, a ver, teoría del Estado. Acá, sistemas orgánicos. Este, acá. Bueno, acá estamos, ¿no? Me parece que por acá andábamos, por acá más o menos habíamos dejado el lunes. Bueno, acá tenemos el artículo 185 que habla de cuestiones vinculadas a la organización, ¿no? Dominio industrial y comercial del Estado, o sea, las empresas públicas, ANCAP, UTE, Antel, etcétera, ¿no? Tendrán el grado de descentralización que fijen la Constitución y las leyes dictadas por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Hay organizaciones de este tipo que surgen por una ley. De alguna manera allí tenemos previsto que la ley puede hacerlo,
y hay algunas que están previstas en la propia Constitución. Por ejemplo, el Banco Central del Uruguay, ¿no? El Banco Central. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social, que tienen previsión allí, bueno, por un lado. Bueno, los directorios rentados de 3 o 5 miembros, los servicios descentralizados pueden tener un único director. Y acá, por ejemplo, tenemos la Fiscalía General de la Nación, que se creó que era Ministerio Público, la Fiscalía, pero que se instauró finalmente como un servicio descentralizado. Esto tiene que ver en realidad con la independencia técnica, ¿no? O sea, digamos, el Poder Ejecutivo no se va a meter a analizar lo que un fiscal dijo, porque ese es su trabajo, se verá si ha cometido un error inexcusable, alguien tomará nota de eso y tomará las medidas, hará un sumario, en fin, tomará las medidas correspondientes. Si no es un error inexcusable, está dentro de su criterio, digamos. Bueno, por una mayoría especial le pueden acordar o otorgar un único director, que es lo que pasa con el fiscal general de la Nación actualmente en el caso de las fiscalías. Ahora hay un par de proyectos también. El lunes estoy invitado a la comisión para hablar del tema referidos, dándole un poco la característica de servicio descentralizado a la defensa, la defensoría pública, ¿no? Actividad que hoy está en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, los defensores de oficio, por ejemplo, hoy dependen de la Suprema Corte de Justicia, pero hay un proyecto para hacerlo depender digamos, para crear un servicio descentralizado allí. Ese es uno, el otro que está ahí también en danza es transformar el Instituto Técnico Forense en un servicio descentralizado. Veremos cómo culmina estas ideas, ¿no? Que están planteadas allí. Están en el Parlamento. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, un director general. En ambos casos se está pensando, en ambos casos no sé si en el de la Instituto Técnico Forense, no me acuerdo, pero en el otro caso se está pensando en una especie de jerarca único, ¿no? Un director general, lo cual requeriría contar con 2/3 de votos de cada una de las cámaras. Bueno, a ver. Después hay acá, lo último que dice la placa, la posibilidad de convenios con organismos internacionales, gobiernos extranjeros, en fin. Y ahí hay una intervención del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo señalará los casos en que se requerirá, perdón, su aprobación previa. O sea, porque claro, las relaciones internacionales son del Poder Ejecutivo, le corresponden al Poder Ejecutivo. Entonces, si acá un organismo sale a convenir y hacer, no sé, un determinado negocio o algo así, este, debería contar con la aquiescencia, el apoyo del Poder Ejecutivo. Bueno. ¿Cómo se designan a los directores? ¿Y por qué vale la pena detenerse en esto? Porque de alguna manera esto es parte de la administración, o sea, esto descentralizado no es parte del Estado en sentido amplio, ¿no? Acá a veces, aprovecho para comentar lo siguiente, acá a veces se dice, bueno, el Estado en sentido estricto es poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Estas cosas que estamos diciendo, que son estatales, de manera que en sentido amplio corresponden al Estado, pero uno puede decir, bueno, pero son derivaciones del Estado, ¿no? Pero no son el Estado en sentido estricto. Va. En fin, ¿cómo se designan a los directores? En general, tenemos dos posibilidades. La designación por el Poder Ejecutivo, que yo diría que es la más, la mayoritaria, digamos, la más general, este,
para lo cual se requiere venia de la Cámara de Senadores por 3/5 de componentes, elegidos conforme al artículo 94, o sea, los del 94 son los 30 senadores, ¿no? Después está el vicepresidente de la República, que es el cargo 31, digamos. Pero de cualquier manera, los 3/5 al final da lo mismo, porque 3/5 de 30 son 6 por 3, 18. Y bueno, y mayoría de por lo menos 3/5 implica el cargo 19. Y 3/5 de 31 son 18,3, así que igual estamos en los 31, en los 19, digamos, ¿no? A ver, 19, sí, sí, 3 por, sí, está bien, 19. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que no le den la venia. Entonces, allí hay un plazo de 60 días para negociar, para tratar de conseguir el apoyo de tal sector, por ejemplo, de tal partido, etcétera. 60 días. Si dentro de los 60 días no se consiguen, se llegará a otra solución que es la de la mayoría absoluta, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, 30, 15, 16, en vez de 19, 16 votos. Si se consiguen los 16 votos en esa segunda instancia, que pueden ser a los mismos candidatos o a otros candidatos, el Poder Ejecutivo puede decir, bueno, evidentemente para fulano de tal no están los votos, vamos a cambiar, vamos a proponer otro, a ver si conseguimos los 16. Bueno, en ese caso, el director será el que obtenga la venia en esta segunda vuelta, digamos, en esta segunda oportunidad, o segunda elección, porque en realidad no los están eligiendo, pero los están autorizando, o sea, al final se parece bastante. ¿Por qué? Porque la venia, ¿qué significa venia? Venia significa autorización, venia significa visto bueno. Tenemos todo un sistema de venias en general por la Cámara de Senadores en algunas circunstancias. Por ejemplo, el ascenso de un oficial superior de las Fuerzas Armadas, capitán de navío, coronel, coronel aviador, ¿no? Bien. Para llegar ahí se necesita la venia de la Cámara de Senadores. Se necesita la venia también, una cosa parecida, para nombrar ministros de los tribunales de apelaciones. Otra hipótesis, para nombrar embajadores, para nombrar fiscales, ¿no? O sea, hay una serie de designaciones que requieren venia de la Cámara de Senadores. Bueno, para destituir a un funcionario que depende del gobierno, del Poder Ejecutivo, que en general son inamovibles, pero por ineptitud, omisión o delito previo sumario pueden plantearse la destitución. Previo sumario. Y muchas veces, cuando estamos hablando de cargos civiles, el dictamen no vinculante, pero sí preceptivo, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una especie de, diríamos, de tribunal de honor que opera en el ámbito de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Bueno, ¿qué otra cosa? No, ahí está. La ley puede establecer otro mecanismo de designación. Y el otro mecanismo de designación que puede haber, ¿cuál es? Es la elección. O sea, hay organismos, en algún caso esto está previsto constitucionalmente, como en el caso de la Universidad de la República, pero hay organismos que tienen algún director electivo. El Banco de Previsión Social, por ejemplo, que tiene un delegado por los pasivos, uno por los trabajadores activos,
y uno por las empresas, ¿no? Entonces ahí hay un proceso electoral que se hace para poder designar a estos directores que no son todo el directorio, sino una parte. Y en el Instituto Nacional de Colonización, que es un ente autónomo, hay un representante de los colonos, ¿no? Que también se eligen de acuerdo con determinado procedimiento. En el caso de ANEP también hay un representante de los docentes. En fin, ¿qué quiere decir todo esto que estoy diciendo? Quiere decir que se puede acceder por una vía distinta, no por la designación del Poder Ejecutivo y mediante un procedimiento electoral. Eh, en esta sección, en este capítulo, creo que habíamos dejado por acá el otro día, tenemos las empresas mixtas, el artículo 188. ¿Qué significa esto de los implica la asociación de capitales privados? Por ejemplo, hay dos posibilidades acá. La primera posibilidad es que en una empresa pública, UTE, Antel, por ejemplo, etcétera, se admita, lo cual requiere una ley que lo habilite, se admita la incorporación de capitales privados. Por ejemplo, digamos, alguien, un gran capitalista de las comunicaciones, una persona que tiene medios, que se incorpora al directorio de Antel. Tiene que ser socio minoritario, o sea, el Estado tiene que mantener su posición dentro de la empresa, no tiene que ser mayoritario, pero se admite eso. Y la otra posibilidad, ahora enseguida, Luisa, enseguida redondeo esta idea, la otra posibilidad es la de que el Estado entre como socio en una empresa privada. Entonces allí se habla del libre consentimiento de la empresa, lo que me lleva a suponer, esto es personal, ¿no? Lo que me lleva a suponer que no sería posible que el Estado expropiara el paquete accionario o una parte del paquete accionario de una empresa, de una sociedad anónima, digamos, de una empresa privada, para imponerse como socio en esa sociedad. Dice, concurra el libre consentimiento de la empresa. Luis, adelante. Buen día para todos. Una pregunta, profe. Hablando de las empresas mixtas, se me vino a la cabeza, no sé si estoy errada, por eso le quiero consultar. El tema del Ah, correo, el correo uruguayo, el correo nacional, que es sí, un ente es un estatal, servicio pero descentralizado. Eh, bien, está. Antes dependía, estaba desconcentrado del Poder Ejecutivo, Ok. enganchaba con el Poder Ejecutivo en algún momento a través del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual no tenía mucho sentido, porque no es ni educación ni cultura, pero después cambió de ministerio, pasó si no me equivoco, al Ministerio de Industria. Ahora, el Correo Nacional es una empresa pública, es estatal. Lo Pero vio que tiene que empresas privadas, ¿no? Que no, hacen sus no, pero repartos. perdón, pero las empresas privadas son correos privados que están compitiendo con la empresa estatal. Pero las que están dentro del correo, yo estoy confundida, porque el correo tiene empresas que se ocupan de sus repartos. O sea, A ver, el correo podrá, quizás, no sé si esto funciona, la verdad que no lo tengo presente, pero el correo puede contratar con alguien que se ocupe, por decir algo, de la limpieza, que incluso se ocupe de la distribución, porque sí, diga, los carteros que tengo no me alcanzan, tengo que salir a contratar y en vez de hacer un llamado para que se presente el que quiera, contrato con una empresa que me provee Sería posible, claro. yo creo que esto no existe, me parece, no me consta que esto, Sabe que en la ciudad donde yo vivo, sí. el correo tiene una empresa terciarizada que se encarga de gran parte de los repartos, Ah, bueno, entonces pero no contrata. sé por A qué. ver, el Por eso me correo dirá, confundí. no, lo que debe suceder allí, ojo que estoy hablando de cosas que no conozco, le puedo preguntar, tengo una exalumna a la que yo aprecio mucho, que es funcionaria del correo y que ahora está,
le reconocieron la condición de abogada, ¿no? En estos días me escribió para contarme que había mejorado la situación y que estaba muy contenta porque era un reconocimiento en fin, al esfuerzo, al título, etcétera, ¿no? Le puedo preguntar, pero es decir, puede suceder en una localidad donde no consigue, por ejemplo, carteros, o porque es pequeña, o porque no hay interesados, o lo que sea, pero eso es un contrato del correo con un proveedor, digamos, ¿no? Podría contratar a alguien para que se encargue de la limpieza de los locales, por ejemplo. ¿Cuál es la localidad? Por curiosidad. Eh, En Chuy, profe, en Rocha. Ah, seguro, ya Y lo habíamos tengo, lo conversado. tengo presente porque en realidad la persona que es se encarga de eso es la esposa de un compañero de trabajo y ella Mm, tiene una empresa registrada y ujú. trabaja haciendo repartos para el correo. Por eso Ajá. me confundí con el tema, claro, esto no tiene que ver con la descentralización, no va por No, ahí, no, ya porque es una entendí ahora. empresa privada. Claro, es privada. Es una Y empresa privada que vende un servicio. claro, Ahora, las mañana le empresas... pueden, digamos, criticar al correo, bueno, pero a ver, al final está para hacer estas cosas y no las hace, sale a llamar a alguien de afuera, ¿no? Esto que queda entre nosotros, porque no quiero ganarme el odio de la No, no, señora de la tranqui, empresa, que tranqui. diga, ¿no? Además, mi hermano es funcionario del correo y él sigue, o sea, y me decía, pero qué raro porque en realidad hay llamados abiertos y bueno, está, cuestiones internas. Para carteros, por ejemplo, Para proveer cargos de cartero, sí, seguro. pero está, no sé, A mí así que me bueno. suena raro también, no es lo habitual, pero, lo que sea, en una localidad pequeña, yo no sé hasta dónde el Chuy es pequeña a esta altura, ¿no? ¿Qué cantidad de habitantes tiene, más o menos? Ay, sabe que no le quiero decir un número errado, pero Ah, 20.000, más o veinte menos. mil, bueno, a ver, si para tener un municipio tenemos que tener localidades de más de 2.000, 20.000 es 10 veces más. Después me fijo, a ver, Sí. para evacuar mi inquietud académica sobre el tema. Creo que el orden Julia Clavijo y después Mariana Fernández, debe ser ese el orden. Adelante, Julia. Igual va a hablar todo el mundo, así que Buen día, profe. buen día. Yo quería pedirle si podía repetir la parte de cuando las empresas ingresan como socios, no, perdón, cuando el Estado ingresa como socio a empresas privadas, que no me quedó muy claro. No, lo que dice, ahí está, cuando concurra el libre consentimiento de la empresa. Entonces, yo creo que esto debe interpretarse en el sentido, o sea, a ver, supongamos esta casa en la que vivo. Mañana viene el Estado, me dice, mire, la necesito para hacer un hospital, una escuela, yo qué sé. No me la vende, no se la vendo, es mi casa. ¿No? Bueno, entonces se la voy a expropiar. Y la expropiación es una enajenación forzosa. Tiene que haber una ley que la habilite, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber una justa y previa compensación por el valor, etcétera. Termina siendo, tal vez no exactamente una compraventa, pero se parece mucho a una compraventa forzada, digamos, o forzosa, si ustedes prefieren. Ahora, yo digo, tenemos una empresa, grande, chica, mediana, en fin, una empresa privada. El Estado dice, yo quisiera meterme en esa actividad, porque me interesa, porque quiero controlarla de adentro, etcétera. Y va y le plantea a los miembros del directorio, a los socios, le plantea, mire, yo quiero ser socio suyo en esto, ¿no? Supongamos, no sé, que es una empresa que se dedica a la fabricación de determinados elementos, no sé, por ejemplo, armamento, ¿no? Y dice el Estado, me interesa porque es una manera de que se haga lo que yo necesito para la fuerza pública, ¿no? Policía, Fuerzas Armadas, etc. Supongamos, estoy tejiendo una historia, digamos, ¿no? Entonces, lo más probable es que esto además no suceda, porque el Estado dirá, bueno, ¿cuánto sale? Voy y lo compro. ¿Se lo compro a usted o se lo compro
a tal empresa que está radicada en Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay fabricación de armas en Brasil. Pero digamos, una empresa nacional, de capitales nacionales, que el Estado dice, me interesa asociarme. ¿Qué es lo que dice la Constitución en este artículo? Que debe concurrir el libre consentimiento de la empresa. O sea, el Estado no puede decir, mire, le voy a expropiar el 40% del paquete accionario. Porque la expropiación puede ser de bienes inmuebles, que es lo más frecuente, tal pedazo de terreno para construir una carretera, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser también de bienes muebles. Se los expropió porque tiene un valor patrimonial, en el patrimonial que significa, en este caso, de patrimonio cultural. Entonces, bueno, usted no lo tiene ahí tirado, no sé qué, yo lo necesito porque lo quiero exponer en el Museo Histórico Nacional, en una de los locales del Museo Histórico Nacional. Entonces, podría decir así a prepo, yo le voy a expropiar una parte del paquete accionario. Me parece que no, por esta expresión que tiene la Constitución, ¿no? Cuando concurra el libre consentimiento. Entonces, la expropiación no es el libre consentimiento, digamos, ¿no? Ahora, si en cambio le dicen, estamos dispuestos a venderle el 40% del paquete, hay un socio que tiene el 40% que está dispuesto a vender, es otra cosa, ¿no? Ahí eso sería posible, me parece, ¿no? Bueno, la Perdón, ley por mayoría profesor. absoluta, o sea, una mayoría especial, puede, autorizar la intervención del Estado, perdón, la intervención del Estado en la empresa, pero asegurando su participación en el directorio, en la dirección de la empresa. O sea, no es que yo pongo plata ahí, pero no tengo nada que ver, ¿no? Las decisiones las toma otro. Bueno, y finalmente sobre esto, y ya le damos la palabra a Mariana, cuando la reforma de la llamada reforma del agua, que fue una reforma constitucional, se excluyó de la posibilidad de que integren una empresa mixta los servicios de agua potable y saneamiento. O sea, lo que en toda la República, salvo Montevideo, donde el saneamiento es de la Intendencia, hace OCE. O sea, y la reforma fue promovida por los trabajadores, el sindicato de OCE, etcétera, en su momento, y prosperó, o sea, se votó favorablemente. Bueno. Perdón, Mariana, adelante. Hola, profe. Quería saber si, por ejemplo, los peajes es son empresas mixtas, ¿no? Eh, bueno, a ver, lo de los peajes fue, hasta donde yo sé, o creo saber, puedo estar equivocado, está tercerizado. O sea, ahí es un poco como el cartero del Chuy, ¿no? Ahí, como Eso decía no la es empresa compañera. mixta, entonces no. Me parece que no, me parece que es una empresa privada directamente que le vende los servicios al Estado. Antes los peajes eran funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto se modificó, se llegó a la conclusión de que era más eficaz contratar a una empresa privada y es la empresa, a ver, es la empresa que además también se ocupa del mantenimiento de la carretera, si no estoy confundido. No solo se ocupa del peaje, cobran el peaje, pero además tienen esa otra parte. Dicen las malas lenguas que cuando se privatizó el tema de los peajes por este mecanismo, subió inmediatamente el ingreso por concepto de peaje, o sea, lo cual podría suponer, no quiero decir nada que pueda resultar ofensivo para nadie, pero podría suponer que antes el funcionario a veces hacía la vista gorda y dejaba pasar. Perdón, ahora ni siquiera es así, ahora está informatizado. El otro día pasamos por el peaje y no había un ser humano en la casilla,
Directamente uno va, aparece la matrícula en una pantalla y bueno, y ahí hay un robot, algo informático, inteligencia artificial, no sé qué cosa, este, a cargo del peaje. Y después viene la cuenta, ¿no? Cuando uno paga la patente, entonces ahí viene lo otro también. Eh, a ver, viene lo otro, no, no viene lo otro, perdón, porque ahora que estoy pensando, yo tengo contratado ahí una tarjeta de crédito, entonces me viene la cuenta en el resumen de la tarjeta de crédito, tantos pasajes por el peaje, tanto dinero. El tema, y además la tendencia es afíliese a una tarjeta, vea cómo hace, porque acá gente no va a ver más. Prácticamente esa es la idea, ¿no? Antes uno podía pagar si no tenía la tarjeta, ahora está todo informatizado, ¿no? Lo cual algún día agarraré el celular, la computadora, abriré la ventana y la tiré para abajo, porque no es fácil, ¿no? Bueno, Maximiliano, adelante. Sí, eso hace que cuando vienen los argentinos acá a la vuelta y no tienen el trámite hecho, hay unas trancaderas bárbaras. Ah, puede Pero ser. no, a lo que iba que puede ser un ejemplo de este tipo de empresa que estamos hablando, Alur, por ejemplo. Era para acotar eso nada más. Alur es Alur De, está en la órbita de ANCAP, ¿no? claro, tiene parte privada y parte pública. Ah, sí, bueno. Ujú. No lo tenía. O sea, Alur es el tema de los biocombustibles y esa parte, o sea, Bella Unión, Sí, ¿no? acá en Ahí está. Paysandú hay, ¿verdad? Creo que ahí había entrado de socio en algún momento, no sé si el Estado, el gobierno, qué cosa venezolano, ¿no? No sé si no había algo de eso. En su momento creo que lo hubo, no sé. Pero no tengo presente que ahí haya un socio privado. Tal vez sí, tal vez sí. O sea, con Alur hubo en su momento todo un problema, porque hubo un cuestionamiento allí sobre la manera de conducirse, entonces finalmente hubo 4 denuncias penales encabezadas por en ese momento los partidos de oposición, eh, que te culminó, en fin, con el procesamiento y juzgamiento de quien había sido presidente de ANCAP. Pero había. Entonces, en torno al UR, vean ustedes, a ver, estoy haciendo memoria. La fiscalía dijo, después de haber criticado duramente la gestión, terminó diciendo lo siguiente, terminó diciendo, no podemos, es decir, no podemos imponer delitos que son propios de la función pública, conductas irregulares desde el punto de vista de la función pública, cuando esto es una empresa privada, porque acá hay otro tema, no son empresas mixtas, acá hay otro tema que es el siguiente, que es, por ejemplo, la sociedad anónima, cuyo único accionista es ANCAP, hay como 20 de estas. Entonces no son mixtas porque no hay privados. Y Alur es un ejemplo. Alur, Duxa es las estaciones de servicio, por ejemplo, y hay una que tiene que ver con el Portland, ¿no? También es una empresa son sociedades anónimas, o sea, yo voy, mañana nos asociamos, Maximiliano y yo, y vamos a un contador que armó una sociedad anónima, tiene las acciones, tiene los libros, tiene todo el paquete armado. Y nos la vende por 2, 3 mil dólares, algo así, ¿no? Que creo que es más o menos el precio. Ahora, ¿puede ir el Estado a hacer lo mismo? O sea, ir a armar una sociedad privada y todo eso. Es, digamos,
discutible, me parece a mí, que el Estado pueda hacer eso de esta manera. Lo ha hecho. Ahí tenemos el ejemplo de ANCAP. Hay una empresa, o más de una en UTE, de este tipo. Había una, estoy viendo si me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo una conversación que tuve con quien fue gerente de la empresa. Es un contador que tenemos un buen grado de amistad. En su momento, y yo le decía, oíme, ahí tenés un tema de competencia. Alguien puede plantear un problema de competencia desleal, porque, a ver, usted les da el local, les da, no sé, una serie de ventajas, ¿no? Que implican una disminución del costo, porque si los asume UTE, no los está asumiendo esta empresa de control. ¿Por qué digo? Porque entró, o sea, se creó para control, para gestión, en fin, asesoramiento en UTE, pero después vendía servicios, a veces a entidades, a organizaciones estatales y a veces a otras. Entonces ahí es que en la conversación le dije, no hay un problema ahí de competencia, o sea, el que hace lo mismo desde el ámbito privado, no patea por esto, no tira la bronca. Y me dice, mira, no es tan así, porque como somos una empresa vinculada al Estado, hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, le queremos vender el servicio, estoy haciendo memoria, ¿no? Al calor de estas intervenciones que creo que son importantes y que ayudan a entender el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, viene un particular absolutamente privado y está vendiéndole un servicio a, no sé, digamos, una entidad binacional o el Estado tal y tal cosa. Y ahí, como es privado y nadie la mira y no sé cuánto, viene y pone, digamos, debajo de la mesa algo que sería un cohecho si fuera el Estado, ¿no? O sea, me la adjudica a mí y yo le pago una comisión, ¿no? Comisión o coimisión, pero bueno. Entonces decía, nosotros no podemos entrar en ese tipo de conducta. En cambio, el competidor privado no tiene problema. Y bueno, es un argumento también, ¿no? Pero está bien, existen, no sé hasta dónde tienen una base jurídica, porque yo leo la Constitución y digo, las empresas son estatales, pueden ser descentralizadas. Después dice, ¿el Estado puede entrar de socio de una empresa privada? Puede. Un empresario privado puede entrar en la empresa pública, también puede. Se necesita una ley que autorice en ambos casos. Acá hubo en la década del 90 una ley de empresas públicas que tenía uno de los artículos, por ejemplo, yo creo que era el más importante, porque lo demás ya estaba y estaba previsto, pero uno de los artículos más importantes implicaba la posibilidad de admitir un socio privado para Antel. Y eso fue objeto de un referéndum que prosperó, ¿no? Hubo ahí distintas posiciones en torno a eso. El Poder Ejecutivo decía, bueno, es la manera de capitalizar Antel y de transformar Antel en una gran empresa a nivel incluso internacional, por ejemplo. Los que estaban en contra decían, ah, pero es una manera de vender o de enajenar de alguna manera lo que es patrimonio del Estado, ¿no? Alguien en ese momento dijo, alguien que recuerdo, pero dijo, bueno, esto es como vender las joyas de la abuela, porque, es decir, las joyas de la abuela uno las tiene en una cajita ahí, no las usa nadie, pero están y valen su valor en oro, pongámosle, o como sea, ¿no? Entonces, esa posibilidad que se planteaba de poder incorporar un socio privado ante él no caminó. El referéndum fue contra 5 artículos, que yo creo que 4 eran bastante irrelevantes que siguieran vigentes o no. Ahora, lo de Antel era un dato importante. Lo de Antel sí.
porque había ahí la posibilidad de que viniera. No, yo no digo que esté bien ni que esté mal, digo que yo creo que voté por la derogación incluso del artículo en su momento. No digo dónde está lo correcto o lo incorrecto, digo que esto pasó, ¿no? Y se borraron esos 5 artículos, el resto siguió vigente. Después hay otro tema que en su momento abordaremos, ¿qué pasa con un referéndum cuando el referéndum prospera, ¿no? Entonces, cuáles son los efectos? De acá para adelante se retrotraen al pasado, en fin, es otro tema a conversar. Sí, Fiorella, adelante. Buen día, te hago una consulta. Cuando se habla de entes públicos, ¿hace Mm. referencia a los entes autónomos o a ambos, a entes autónomos y servicios descentralizados? Bueno, en realidad la palabra entes tiene que ver con los entes autónomos. Lo que nuestro derecho llama entes son los entes autónomos. Ahora, que alguna vez por equivocación, por un problema de expresión, se diga entes con carácter general, bueno, es posible, ¿no? Yo digo, el derecho habla de entes autónomos y servicios descentralizados y no de empresas privadas, de sociedades compradas privadamente, que es un punto al que yo me gustaría referirme en su momento, de alguna manera ya lo hicimos, ¿no? Pero ¿es o no es constitucional que ANCAP tenga 20 sociedades anónimas? Que por supuesto, a ver, el directorio está integrado por el gerente de no sé qué cosa de ANCAP. Yo me estoy acordando un procedimiento que tuve, que fuimos a ANCAP a hablar con el gerente, que era el presidente del directorio de Duxa. Había un problema de contaminación, de una estación de servicio que era propiedad de Duxa, que indirectamente era propiedad de ANCAP, digamos, ¿no? Entonces, a ver, los empleados de Duxa se pueden despedir como sucede en la actividad privada. Y bueno, teóricamente sí. O sea, el Estado a veces encuentra caminos, vericuetos, digamos, para hacer lo que quizás estrictamente desde el punto de vista constitucional no podrían hacer. Entonces, la pregunta es, yo creo que Cajarville, por ejemplo, estaba en contra. Yo, en fin, a esta altura, no sé si no me venció la realidad, pero también lo miraba críticamente. Yo decía, a ver, el Estado tiene entes autónomos, servicios descentralizados, entes de enseñanza, ya está. Ahora hemos inventado otra solución, bah, en fin, ¿no? Otras soluciones, por ejemplo, las personas de derecho público no estatal. En la Constitución no figuran. Ahí tenemos esto se ha ido extendiendo, pero la caja de profesionales universitarios, que está ahí con algunos problemas de sobrevivencia, la caja notarial, la caja bancaria, son organizaciones de seguridad social que están allí al costado del Estado. Se supone que no son estatal. IMPO es impresiones y publicaciones oficiales, quiere decir IMPO. Es decir, la publicación del diario oficial. Yo era un sábado, creo, paseando con la familia por la Rambla de Pocitos. eh, Me suena el celular y yo era asesor letrado del Ministerio de Educación y Cultura, digo, esto explica, y era el ministro, ¿no? El ministro era el contador Liechtenstein en ese momento, y me dice, ¿usted qué opina? Porque se está tratando en el Parlamento la ley de rendición de cuentas, y resulta que están hablando de transformar IMPO que tenía atrasos, que tenía algunos problemas de gestión en una persona de derecho público no estatal. Y le digo, mire, le digo, yo creo que no hay cosa más estatal que publicar las leyes y los decretos del Estado en el diario oficial, porque digo, ahora, qué sé yo, si no le hacen problema, si los funcionarios no le organizan, se bancan la cosa,
Y bueno, si la idea es la posibilidad de poder destituir, poder despedir, ¿no? A un funcionario porque anduvo mal, porque no funcionó. Y bueno, yo qué sé, si no le hacen problema, a ver, no se acabará el mundo con esto. Ahora, yo tengo mis dudas, ¿no? Sobre la idoneidad de esto. Bueno, me dice, bueno, ya está, en fin, fue un planteo de tal sector partidario, el director en ese momento era afín a ese sector, entonces consiguió. Después la historia terminó mal porque terminó con un proceso penal, el director terminó ahí con un procesamiento y pico, ¿no? De la cosa, porque ahí había algún negocio que parece que lo hacía para él, o sea, había tal insumo, tal cosa que contrataba la imprenta y la contrataban con una empresa en la que estaba interesado, digamos, él y algún funcionario más, ¿no? Entonces la historia terminó con esa tacha, digamos, ¿no? Pero también pudo haber sucedido siendo absolutamente una dirección del Ministerio de Educación y Cultura desconcentrada, ¿no? O sea, el hecho de que fuera paraestatal, persona de derecho público no estatal, no significaba que no hubiera riesgos de una cosa de este tipo, digamos. También era posible. Pero lo cierto es que constitucionalmente estamos en los entes autónomos y los servicios descentralizados. Lo demás lo hemos ido agregando por ley. Al final hay alguna ley que hasta prevé que estas cosas puedan existir, ¿no? Pero, en fin, quizás en alguna reforma constitucional haya que poner al día con la realidad este tipo de fenómenos. Bueno, no sé si la respuesta está bien, es suficiente. Eh, bueno, estábamos... Ah, sí, la creación de los entes, 2/3 de votos de componentes de cada una de las cámaras. En cambio, para un servicio descentralizado no se necesita esa mayoría. Sí, 3/5 de votos para declarar electiva la designación de algún director, en fin. Y en torno a esto aparece acá el artículo 190 que está dentro de la sección, pero que es un principio que yo diría se aplica a todo el Estado. Creo que alguna vez hablamos de esto, que es el principio de especialidad, ¿no? Acá está consagrado para este tipo de organización estatal, ¿no? No podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a las actividades normales. Este artículo 190 apareció ahí, fulgurante, cuando el asunto de Antel Arena, ¿no? Allí el directorio de Antel planteó la posibilidad de, como sucede con otras empresas de comunicaciones en el mundo, pero que no son estatales, son privadas, la posibilidad de tener un estadio deportivo, ¿no? Ahí se armó todo un gran tema, incluso con denuncia penal y todo eso, con el argumento de que esto no estaba dentro de la actividad normal de Antel. Antel está para los teléfonos, para internet, para ese tipo de cosas, no, esto no estaba previsto. Allí quienes defendieron la tesis, incluso mi antecesor en el instituto, hizo un dictamen a favor de esto, que interpretaba que, bueno, que la publicidad, que en la medida en que Antel está en competencia, tiene derecho a tener publicidad, está bien, eso es cierto, pero también es cierto que una cosa es una campaña publicitaria por $100.000 y otra cosa es un estadio deportivo que terminó saliendo $120 millones, ¿no? Entonces, no, hay una diferencia allí. Pero cuando asumió el directorio en el periodo de gobierno anterior, hizo una denuncia penal que fue archivada finalmente, ¿no? Pero bueno. Em,
bueno, ahí tenemos el principio de especialidad. Esto está vigente, esto existe. Esto quiere decir que UTE no puede dedicarse a, no sé, a ver, a distribuir agua potable, por manejar un ejemplo. No, parecería que no puede. Ahora, se le puede encontrar la vuelta y bueno, hay gente muy imaginativa que le encuentra la vuelta a todo, digamos, ¿no? Aquello, hay un dicho allí, doctores tienen la Santa Madre Iglesia, o sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que siempre hay alguno que está dispuesto a argumentar en algún sentido o en el otro, ¿no? Con lo de Antel fue una cosa que tuvo su ruido en su momento. Ahora, Antel Arena existe ahí, es un buen estadio, Montevideo merecía tener todo eso es verdad. Ahora, en manos de Antel es muy discutible, punto, ¿no? También había otra posibilidad, agarrar el viejo cilindro, repararlo, capaz que salía menos, pero, en fin, va, este, se manejó eso. Vean que lo digo en abstracto, no hablo de nombre y apellido, en fin, pero existen los nombres y apellidos, ¿no? Bueno, acá tenemos el tema del contralor. O sea, no hay tutela, administrativa como sucede con los servicios descentralizados, pero vean ustedes, el Poder Ejecutivo puede declarar, considerar inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directores. Entonces, observa el acto en una expresión que se parece bastante a lo que sucede en el procedimiento de elaboración de las leyes. Al final, el Poder Ejecutivo la tiene que promulgar, la ley, estoy diciendo, y puede observarla. Puede decir, no estoy de acuerdo con el artículo tal, del proyecto, que todavía es un proyecto, porque fue sancionada por el Parlamento, pero ahora está a mi parte. Por eso no está mal decir que el Poder Ejecutivo es colegislador, porque puede intervenir al principio mediante la iniciativa que el Poder Ejecutivo tiene y puede intervenir al final del procedimiento. O sea, la ley está aprobada, el proyecto está aprobado, pero todavía falta la promulgación del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo cuando observa puede formular, estoy hablando de la ley, para un poco para hacer el paralelo. Puede decir, bueno, no, a ver, estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, pero con esto no estoy de acuerdo. Yo creo que allí hay que cambiar en la redacción y poner una alternativa. Ejemplo que se me ocurrió alguna vez, porque fue un tema debatido, incluso hubo un proyecto de reforma constitucional sobre esto un poco por esa tendencia inflacionaria de la Constitución, como de repente no consigo los votos en el Parlamento y bueno, y no tengo la manera de legislar consultando a la población, a los ciudadanos, en fin, lo que puedo hacer es tratar de cambiar la Constitución. Me parece que esto lo dijimos en su momento, lo repasamos ahora. Entonces imponemos y ahí hubo el proyecto Larrañaga, por ejemplo, ¿no? En materia de seguridad pública, aquel otro proyecto que bajaba la responsabilidad penal de los menores, o sea, lo bajaba de 18 años a 16, poniéndonos a tiro con soluciones que se dan en el mundo, pero ninguno de los dos tuvo el apoyo necesario para que para consagrar la reforma constitucional. Pero ¿por qué pusieron eso en la Constitución? Y porque por ley no salía. Entonces, a ver si la ciudadanía estaba dispuesto a consagrarlo. Y bueno, ahí también pasó en ocasión de las últimas elecciones con el tema del allanamiento nocturno, que en general somos uno de los pocos países, de los muy pocos países, que impide el allanamiento nocturno. Ahora, había un proyecto de ley que fue considerado en el Instituto de Derecho Constitucional, a ver si era o no era inconstitucional, en relación, un proyecto de ley que decía, bueno, un inmueble que se dedica a tal comercio no es un hogar.
Entonces habilita, es posible que la justicia disponga, es la justicia, no la policía, disponga un allanamiento a las 4 de la mañana, que es cuando se está distribuyendo la pasta base, digamos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero volviendo a esto, al contralor, a la observación en el caso de la gestión del organismo. El Poder Ejecutivo puede observar, decirle, no, miren, esto acá están errando, no estamos de acuerdo, e incluso disponer la suspensión del acto observado, ¿no? Lo cual implica un poder muy, muy grande, muy amplio. En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, correctivos o remociones comunicándolo a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. O sea, acá la autonomía se fue al demonio, ¿no? La autonomía, ¿dónde está la autonomía en este caso? Cuando el Poder Ejecutivo puede rectificar, corregir, remociones, dice, o sea, decirle a un director, mire, váyase para su casa, no, acá lo va a resolver el Senado, la Cámara de Senadores, pero por ahora váyase para su casa, no se quede ahí. Ejemplo de esto, ejemplo extraído de la realidad, hubo una vez en donde el directorio del Banco Hipotecario planteó un aumento para los funcionarios, ¿no? Los funcionarios estaban encantados, me imagino que el sindicato estaba encantado, pero el Poder Ejecutivo observó. Yo creo que el argumento fue, miren, no podemos, si acá en cada organismo cada uno se corta solo y plantea el aumento, entonces mañana tengo un clamor ahí en la puerta de la Casa de Gobierno, porque está bien, estos son funcionarios, pero los maestros también son funcionarios, los profesores de secundaria de la universidad también, los policías son funcionarios, los soldados son funcionarios. A ver, tenemos los funcionarios administrativos de los distintos ministerios, entonces a todo el mundo le estamos dando un 8% de aumento y resulta que ustedes se descuelgan con un 15%. Y ahí hubo una observación, ¿no? Del Poder Ejecutivo que el directorio aceptó, ¿no? Le habrá dicho, miren, la mano viene así, lamento mucho, estábamos dispuestos, pero no camina. Pero es un ejemplo que sirve para entender cómo funciona este asunto, ¿no? Bueno, y después lo otro, y yo dejaría por ahí. La posibilidad de destituir directores, integrantes de los directorios, directores, convenia de la Cámara de Senadores, porque esta gente, los jerarcas, en principio tienen derecho a mantenerse en el cargo hasta el cambio de gobierno, ¿no? Pero han habido casos en los cuales de pronto el presidente de la República le pide la renuncia. Ahora, ¿podría el director decir, yo no me voy, no renuncio, me quedo acá, sáquenme, ¿no? Por estos mecanismos. Y en teoría sí, pero en la práctica pasó durante la presidencia de José Mujica, hubo un director al que lo sacó, no me acuerdo el motivo, ¿no? Y en el periodo de gobierno anterior también hubo, ¿ya te vas? Bueno, mi esposa que se va de viaje, se acaba de despedir. Es genial, ¿no? Tiempo para viajar con las amigas, tiempo, es decir, me dicen, ¿no querés venir? No, dime, yo tengo todo, tengo responsabilidades con la facultad, con las facultades, con la profesión, en fin, no puedo irme. Pero digo, es una excelente amiga, una excelente madre, una excelente abuela, una excelente hija, porque a la mamá está en un residencial porque la señora se caía. Va a hacer gimnasia, va a un taller de pintura, fantástico. Para lo único que no tiene tiempo es para el marido, ¿no? Que se dedica a estas cosas, pero bueno,
se acaba de despedir. Eh, bueno, no. Yo voy a dejar más o menos por acá. Quiero redondear este tema del 198, porque me voy al consejo de la facultad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Dos cosas sobre esto. Puede destituirlos por la comisión por ineptitud, o sea, alguien que tiene una enfermedad, digamos, le apareció una enfermedad, no está en condiciones de actuar, eh, ¿cómo es? Ineptitud, omisión, o sea, tenía que hacer algo que no hizo, o delito, mucho peor todavía, ¿no? O la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan. O sea, el ejemplo de esto es ni delito, ni omisión, de ineptitud, pero vive haciendo papelones por la vida, ¿no? Digamos, un director que viva alcoholizado, por ejemplo, una cosa de esas, entonces, bueno, usted no puede ser director de UTE, pongámosle, o de ANCAP, o lo que fuera, ¿no? Porque vive haciendo papelones, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí se necesita la venia del Senado, para que lo dejen destituir, y si en 60 días no aparece, hay una especie de venia tácita, digamos. Esto pasa también en el caso de las destituciones de funcionarios que dependen, funcionarios de la administración central. Bueno, entre tanto puede, actuando en Consejo de Ministros, a ese que le están pidiendo la venia, pero la venia todavía no vino porque estamos en el día 35, por ejemplo, desde que se pidió, o sea, todavía no hay resolución del Senado, lo puede sustituir por un director, un miembro de otro directorio, que tuvo la venia en su momento, ¿no? Y esto es una forma de intervención. O sea, el director tal que integra el directorio del banco hipotecario, digamos, o del banco de seguros, eh, se le pide la venia para cambiarlo porque, vuelvo al ejemplo, porque vive haciendo papelones por la vida y, no puede, y salió a decir en medio de su situación de beodo, salió a insultar a no sé quién. Bueno, está, querido, andate, ¿no? Lamento mucho, chao. Este, entonces puede nombrar a otro en forma interina a la espera de la venia para designar al sustituto, por ejemplo, o de la venia para poder sacarlo en definitiva. Bueno, quedamos por acá. No sé si los compañeros siguen algo tal vez vinculado al taller y eso. Podría ser, pero yo me voy al consejo que empieza más o menos 9:30. Y en lo personal nos vemos el viernes. ¿Está? Bueno, Bueno, Muy bien, profesor, muchas profesor, muchas gracias. gracias. dejo esto abierto Gracias, por las Nos profe. vemos, dudas. profe. Lo Chao, dejo Nos profe. vemos, abierto. profe, gracias. Gracias. Bárbaro. Nos estamos viendo. Esperen un poquito. A ver. Eh, bajo el video y bajo el audio y lo dejo prendido. Para. Buenos días. Se ha visto muchas dudas. ¿Se escucha? Sí. Sí, profe. Sí, se Sí, Sí, escucha, profe. profe. Se han visto que han preguntado muchas dudas sobre el tema de los entes autónomos, servicios descentralizados. Vamos a aclarar un poco eso. Los entes autónomos son los que tienen el mayor grado de autonomía. Los que tienen más autonomía son los entes de la enseñanza. En el ente autónomo el vínculo jerárquico está, digamos, con el poder ejecutivo está cortado. ¿Qué quiere decir? Que el poder ejecutivo no puede entrar a tomar decisiones sobre un ente autónomo. Los servicios descentralizados, que si bien se crean por ley, pero se requiere mayoría absoluta, a diferencia del ente autónomo donde es 2/3, que es una mayoría especial,
El servicio descentralizado, si bien goza de autonomía, está sujeto a tutela administrativa. La tutela administrativa no es jerarquía, o sea, no es que el Poder Ejecutivo le impone al servicio descentralizado, por ejemplo, ante él, lo que tiene que hacer. Es una tutela del buen funcionamiento administrativo del organismo, nada más. Entonces, cuando nosotros tenemos que recurrir, tenemos el recurso de revocación, que se presenta ante quien dictó el acto. Si quien dictó el acto es el directorio de UTE, entonces va solo el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque ahí se agotó la vía administrativa, porque UTE no tiene a nadie más por encima, porque es un ente autónomo. Si fue dictado por una persona que está sometida a jerarquía, por ejemplo, el gerente general de UTE, entonces aquí tenemos dos recursos: revocación ante quien dictó el acto, que es el gerente general de UTE, y jerárquico en subsidio ante quién, ante el jerarca máximo del organismo, que es el directorio de UTE. Y el recurso jerárquico va ante el jerarca máximo, salteando todas las jerarquías intermedias, siempre. No importa si lo dictó un supervisor el acto, el jerárquico va ante el jerarca máximo, porque hay un principio que se llama omiso medio, que establece que se tienen que saltear todas las jerarquías intermedias, porque si no, nunca pararíamos de recurrir, siempre estaríamos con un jerarca, nunca llegaríamos a una resolución. Y ahí se agotó la vía, en un caso de un ente autónomo. Por ejemplo, si un acto administrativo lo dicta el directorio de Antel, que es un servicio descentralizado, tenemos el recurso de revocación ante quien dictó el acto, que es el directorio de Antel, pero aquí cabe el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Antel, al ser servicio descentralizado, está sujeto a tutela administrativa del Poder Ejecutivo. Ahora, si un acto administrativo lo dicta un organismo sometido a jerarquía dentro de un servicio descentralizado, por ejemplo, el gerente comercial de Antel. Aquí tenemos tres recursos: revocación ante quien dictó el acto, que es el gerente comercial de Antel; el recurso jerárquico ante el jerarca máximo del organismo, que es el directorio de Antel; y el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo, porque estamos en un servicio descentralizado como lo es Antel. Más o menos les va quedando claro cómo es el tema de la descentralización y la parte recursiva de la cual se ha hablado. Haga después, así anoto bien. Así que son tres instancias, entendí. Si fue dictado por un organismo sometido a jerarquía dentro de un servicio descentralizado. Ajá. Ejemplo, gerente comercial de Antel. Ujú. Ahí tiene revocación ante quien dictó el acto, que es el gerente comercial de Antel. Ajá. Jerárquico en subsidio ante el jerarca máximo de Antel, que es el directorio de Antel. Y anulación ante el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Antel es un servicio descentralizado, que está Perfecto, sometido a tutela perfecto, administrativa del Poder Ejecutivo. perfecto. Y en el caso BPS, ¿cómo sería? Y BPS sería, si lo dictó el directorio de BPS, va solo revocación. Si lo dictó un jefe de BPS, revocación ante el jefe de BPS y jerárquico ante el directorio de BPS. Y se acabó, porque BPS es ente autónomo. En los entes autónomos el recurso de anulación no procede. ¿Por qué? Porque solo procede en los servicios descentralizados por el tema de tutela administrativa del Poder Ejecutivo, porque es un I- recurso que se interpone entre el Poder Ejecutivo. Importante eso. Los entes Así que autónomos no tienen tutela administrativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no hay recurso de anulación en el caso de los entes autónomos. ahí se entiende bien, ahí se entiende bien. En el caso de los gobiernos departamentales, los recursos se llaman distintos: reposición y apelación, pero son lo mismo que revocación y jerárquico. O sea, reposición ante quien dictó el acto. Si es el intendente, ahí se agotó, reposición ante el intendente.
Si lo dictó, por ejemplo, el director de obras de la Intendencia, reposición ante el director de obras de la Intendencia y apelación en subsidio ante quien, ante el jerarca máximo de la Intendencia, que es el intendente. Y se acabó, porque las intendencias tampoco están sometidas a tutela administrativa, Perfecto. con lo cual no cabe el recurso de anulación en el caso de las intendencias. Eso es muy importante lo que dice. Muchísimas gracias, me aclara todo. Porque Eh, no, no me había quedado claro lo de la tutela administrativa. Eh, claro, los entes autónomos y las intendencias no están sujetos no a están tutela sujetos a administrativa. tutela administrativa porque en el caso de las intendencias que la Constitución le dice gobiernos departamentales, es la descentralización territorial y es el máximo grado de descentralización territorial. Y los entes autónomos es el máximo grado de descentralización por servicios. Los servicios descentralizados, si bien tienen descentralización por servicios, la tutela administrativa, ojo, no es que estén sometidos a jerarquía del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede decirle a un servicio descentralizado qué es lo que tiene que hacer. Lo que tutela es el correcto funcionamiento administrativo del servicio. Perfecto, Que, muchísimas que en los gracias. entes autónomos el Poder Ejecutivo no lo hace y en las intendencias tampoco. Por eso a veces uno puede ver que hay alguna falla en un ente autónomo, en un servicio descentralizado o en una intendencia. ¿Por qué? Bueno, porque el Poder Ejecutivo no está tutelando el correcto funcionamiento administrativo, que sí Claro, lo no hacen los tutela. servicios descentralizados porque le corresponde, no en los entes autónomos y tampoco en los gobiernos departamentales. Tengamos presente otra cosa. Eh, en la descentralización, cuando hablamos de gobiernos departamentales y entes autónomos, el vínculo jerárquico está cortado, lo mismo que en los servicios descentralizados, que en los que subsiste esa tutela administrativa. Este es el sistema descentralizado, no es el sistema centralizado que es totalmente distinto. En los entes autónomos, hay entes autónomos donde no todos tienen directores efectivos. Por ejemplo, en la ANEP tenemos que dentro de la ANEP el Consejo Directivo Central, CODICEN, tiene un consejero electivo por los docentes. Pero a su vez dentro de ANEP existe el Consejo de Formación en Educación, que es lo que regula, tiene a su cargo lo que es los institutos de magisterio, el IPA, los centros de formación de profesores, los institutos de formación docentes en el interior. El Consejo de Formación en Educación también tiene un consejero electivo por los docentes. Otro organismo que tiene directores electivos, el BPS, uno por el orden de activos, que es los trabajadores que aportan al BPS, otro por el orden de pasivos, jubilados y pensionistas, y el otro por el orden de las empresas, son los que aportan al BPS. Otro organismo que tiene director electivo, el Instituto de Colonización, uno por los colonos. También ACE tiene directores electivos. Uno por los funcionarios y los médicos que trabajan en ACE. Y otro director electivo es por los usuarios de ACE. Si bien el Instituto de Colonización y ACE son servicios descentralizados, también tienen directores electivos, que se llama directores sociales, porque son electivos por un colectivo social. Mientras que ANEP y BPS son entes autónomos, pero también tienen directores electivos. Lo que quiero decir es que no todos los entes autónomos tienen directores electivos, por ejemplo, el Banco Central no tiene ninguno, son todos designados por el Poder Ejecutivo, y no todos los servicios descentralizados tienen directores electivos. Antel no tiene, OCE tampoco, son todos designados por el Poder Ejecutivo. Hay casos excepcionales en los que amerita por el cometido social que desempeña, ya sea ese ente autónomo o ese servicio descentralizado, que amerita una participación de determinado colectivo social. ¿Sí, Antonio Olivera? Está muteado. Buen día, ahora sí, disculpa. Entonces podríamos decir que únicamente quien tutela es el Poder Ejecutivo, ¿no? El único que ejerce tutela administrativa es el Poder Ejecutivo en los servicios descentralizados, pero es al solo
eh, para garantizar el correcto funcionamiento administrativo, no para dictar órdenes ni decirle, el acto tiene que sacar tal resolución, no, eso no. Tiene Bien, que destituir a tal funcionario, no, eso tampoco, porque el servicio descentralizado tiene también su grado de autonomía. bien. Muchas gracias. Fiorella Nieves. Viste que dijiste que no todos los entes autónomos tienen directorios electivos, entonces como que sería una característica más que nada de los servicios descentralizados. O sea, los No, servicios descentralizados sí o sí tienen. no, tampoco no todos los servicios descentralizados tienen directores electivos. Los dos entes autónomos que tienen directores electivos, BPS y ANEP en CODICEM y en el Consejo de Formación en Educación CFE. La Universidad de la República, bueno, es un caso especial de ente autónomo porque son todos electivos, por los órdenes docentes, de egresados y estudiantil. Pero los demás entes autónomos, Banco Central, Banco Hipotecario, Banco República, los directores son designados por el Poder Ejecutivo. En el caso de los servicios descentralizados, ACE y el Instituto Nacional de Colonización tienen directores electivos, pero otros servicios descentralizados como la Administración de Puertos, como es OCE, como es Antel, no tienen directores electivos, son designados por el Poder Ejecutivo. Los directores electivos, ya sean entes autónomos como en servicios descentralizados, van por la función social que desarrolla, ya sea el ente autónomo o el servicio descentralizado. ACE desarrolla una función de atención de salud, el Instituto de Colonización una función de colonización del medio rural, los entes educativos, bueno, la función educativa, el BPS la función de la seguridad social. Bueno, como tienen funciones sociales, poseen directores electivos, sean entes autónomos unos, servicios descentralizados otros, pero los que no desarrollan funciones sociales no tienen directores electivos. Antel es un servicio descentralizado, su actividad es industrial y comercial. ANCAP es un ente autónomo, pero su actividad es industrial y comercial. Ahí lo que hay son directores designados por el Poder Ejecutivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Marcelo. Sí, se la voy, quizás sea ignorancia, pero en el caso del ente autónomo como BPS, ¿no admite un recurso de anulación por el TCA de un acto? No, eso es otra cosa. Es otra Eh, cosa, está, perfecto. el TCA es la vía anulatoria. Anulatoria, que yo había entendido que no tenían los entes autónomos. Los entes autónomos no tienen recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo. Pero tienen recurso de anulación ante La acción de nulidad, como se la llama, sí, acción de nulidad, se presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está. pero una vez que se agota la vía administrativa, o sea, una Ajá. vez que yo, en un ente autónomo o en un servicio descentralizado, presenté todos los recursos, me dijeron que no, o no me contestaron en los plazos que tenían para hacerlo, por lo cual, si me dicen que no, es denegatoria expresa. Si en los plazos que tienen para hacerlo no me contestan, es denegatoria ficta. Ahí tengo que presentar la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si considero que tengo un interés directo, personal y legítimo, y me siento afectado en ello por el acto, y el acto me causa un perjuicio. Entonces ahí no me queda otra que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que anule ese acto, porque los recursos están pensados para que la administración por sí misma revea su posición y Claro. revoque el acto que causa perjuicio por sí misma. Ahora, si la administración por sí misma no lo hace, bueno, tenemos que ir a un órgano imparcial, que es el Tribunal de lo Contencioso, para que bueno, anule el acto si entiende que corresponde la nulidad. Pero es otra instancia y es una instancia posterior para la cual yo necesito sí o sí haber agotado la vía administrativa, haber pasado por todos los recursos. Pero Por todos estamos los. hablando de una instancia que es jurisdiccional, porque el TCA, si bien es un órgano de contralor del Ah, Estado, es un órgano jurisdiccional.
está al No mismo sabía. nivel que la Suprema Corte de Justicia. Ah, correcto. Perfecto. Eso va un poco a lo que, como empezó la clase del profesor, que dijo que puso el ejemplo del correo, que siguió toda la vía administrativa, hizo revocación, jerárquico, que el Poder Ejecutivo le procedió a la anulación, pero él por vía administrativa le comunicó, ¿se acuerda que, no sé si se Claro, acuerda? porque el Poder Ejecutivo ya se había pasado del plazo que tenía para pronunciarse. Claro, Entonces, bueno, yo entiendo que hay denegatoria ficta. Tengo que ir al Tribunal de lo Contencioso, no me queda otra. sí, Ahora, si el Poder Ejecutivo, aunque sea pasado el plazo para que tiene para pronunciarse, me dice, me anula el acto, me hace lugar al recurso de anulación, la claro, acción de nulidad en el TCA no tiene objeto, claro, porque el acto ya profesor, está anulado. fue por eso que se presentó en primeros días de febrero. Fue un caso de él, ¿no? Sí, Claro, se presentó sí. porque no había una respuesta y ya había pasado el plazo que tenía el Poder A Ejecutivo veces es difícil entenderlo a Saporidi, al para profesor. pronunciarse. Entonces, cuando pasa el plazo que tienen para pronunciarse, eh, en los hechos, no puede esperar si se va a pronunciar o no, tiene que proceder. Claro, Después, pero si se anula, bueno, dirá ante el Tribunal de lo Contencioso que el Poder Ejecutivo anuló el acto y que ya no tiene objeto el proceso, sí, sí, porque el no, acto ya no, está pero el anulado. profesor arrancó la clase con ese ejemplo y usted entenderá que para mí, por lo menos, es un poco complejo, como lo planteó, ¿no? O sea, está bueno que usted ahora nos aclare esas cosas. Muchas Pero gracias. tiene que, no puede dejar estar, porque si se deja estar, ahí hasta, recuerde que para ir al Tribunal de lo Contencioso también tiene un plazo. Entonces, si se deja estar, y el Poder Ejecutivo no le da lugar, perdido. Entonces, Sí, su sí, cliente no va a estar muy conforme con su actitud. estuvo muy pendiente, seguro. Entonces, tiene que proceder. Y bueno, si logra que el Poder Ejecutivo después se pronuncie a las cansadas, recuerde que la administración, si bien tiene un plazo máximo de 2 años para pronunciarse, también se establece que la administración puede pronunciarse incluso fuera de plazo. O sea, a veces Sí, se sí, sí, pronuncia tarde, sí, mal y nunca, y bueno, claro, cuando se pronuncia y es favorable, sí, tengo que dejar el proceso sin efecto en el Tribunal de lo Contencioso porque ya no tiene objeto. claro. Entonces él le dio aviso que ya estaba, era cosa. Para que clausuren el proceso porque no tiene objeto. O sea, Claro, claro. eso también es sin consecuencias. ¿No? ¿Por qué? Porque se archiva, porque bueno, el tribunal entiende que el procedimiento se inició porque habían vencido los plazos y no había una respuesta de la administración. Estábamos ante denegatoria ficta, solo que después la administración se le ocurrió pronunciarse. Muy amable, gracias. Como verán, en su momento se pensó crear a nivel de los municipios un recurso especial, pero no prosperó. Entonces, a nivel municipal, ¿qué tenemos? Como si fuera lo mismo que la intendencia. O sea, si el alcalde de tal municipio, por ejemplo en Montevideo, el alcalde del municipio A dicta un acto, yo voy a tener que presentar el recurso de reposición, que viene a ser lo mismo que revocación, ante quien lo dictó, que es el alcalde del municipio. Y el recurso de apelación, o sea, jerárquico, ante el intendente, porque los municipios están sometidos a jerarquía de la intendencia. O sea, forman parte de los gobiernos departamentales, no están por fuera, están sometidos a jerarquía, integran el gobierno departamental, son una manera desconcentrada del gobierno departamental. Porque nosotros integramos la Universidad de la República. La Universidad de la República es un ente autónomo, pero cada facultad es desconcentrada. La desconcentración se establece en la Constitución o se puede hacer a través de una ley.
En la desconcentración lo que existe es la transferencia de competencias hacia el organismo desconcentrado para que éste dicte los actos y resuelva. Pero no hay una ruptura del vínculo jerárquico. O sea, el jerarca sigue siendo el jerarca. O sea, en el caso de la Facultad de Derecho, esta puede dictar los actos, puede hacer sus contrataciones, puede hacer sus llamados, pero el jerarca sigue siendo el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, donde se encuentra el rectorado. Eso pasa en los municipios. Hay una desconcentración a favor del municipio, pero el jerarca sigue siendo la intendencia departamental. El intendente sigue siendo el jerarca del municipio, el del alcalde. La vía jerárquica no está rota. Entonces, corresponden esos recursos. Lo que se opone un poco a la desconcentración es la delegación de atribuciones. La delegación de atribuciones se hace por una resolución fundada del jerarca, que es el que delega. Este puede delegar en cualquier funcionario cualquier actividad o cualquier hecho que tenga que hacer. En la delegación de atribuciones lo que no existe es la transferencia de competencia. O sea, el delegado dictará el acto, pero la competencia sigue siendo del que jerarca que delegó. Entonces, si yo voy a recurrir, recurro ante el jerarca que delegó. Y si lo presento ante el delegado, este lo tiene que elevar ante el jerarca que delegó, porque no hay transferencia de competencia. La competencia la sigue teniendo el jerarca, que es el que delega. Por eso es una delegación de atribuciones. Se hace para cuestiones simples. O sea, bueno, que fulano resuelva tal cosa. Pero si recurren tal cosa, si le presentan el recurso a fulano, bueno, me lo va a tener que elevar a mí, que soy el jerarca, o directamente me lo presentan a mí, que soy el jerarca. Eso es que se puede dar la delegación de atribuciones y la desconcentración, existen tanto en el sistema centralizado como en los sistemas descentralizados. ¿Les va más o menos quedando claro? La delegación de atribuciones puede ser un síndico, por ejemplo, como los que declararon, eh, un síndico que lo puso el Ministerio de Economía para el tema de conexión ganadera, por ejemplo. Bueno, puede ser que el síndico el Ministerio de Economía no va a ir al ministro, esa es la función. Claro. Entonces, delegar el síndico. Ujú. El síndico hace todo lo que tiene que hacer, pero la competencia sigue siendo del ministro. Claro, perfecto. Si yo tengo que recurrir el acto, lo voy a recurrir ante el ministro. Se lo presento ante el ministro. Si se lo presentara ante el síndico va a tener que remitírselo al ministro porque es el que tiene la competencia. Así que, pero es algo parecido, sí. Se hace por una resolución fundada para descomprimir un poco la labor que tengo, porque si no el ministro no puede estar en todos lados. O sea, siendo de ministro y encima de síndico en conexión ganadera. Claro. Fernanda. Profe, buen día. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre el taller? Sí. Empieza el viernes, ¿verdad? Ya podemos empezar a presentar. Pueden empezar a presentar el viernes. Y otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, habíamos entendido que 3 personas hablaban y después habrían preguntas. Solo no sabemos si las preguntas nos hacemos entre nosotros para corroborar la información o nos van a hacer ustedes los profes. La mesa docente puede hacerle preguntas. Predominantemente las preguntas irían dirigidas a aquellos que no exponen. Es una forma de corroborar que todos hayan participado en el armado del trabajo. Porque cuando exponen como máximo 3, bueno, uno ve que esos 3 son los que expusieron y hicieron el trabajo, pero de aquí no tenemos cómo corroborar a distancia que los demás hayan participado. Entonces se puede hacer una pregunta o dos a algún otro miembro que no haya expuesto para ver si todos participaron del trabajo. Bien, profe, Es como perfecto. es como un control para que, bueno, el trabajo, si son en el equipo 10, lo hagan los 10. Porque no solo lo hacen 4 y exponen 3, pero bueno, de los 10 exponen 3
y bueno, los otros no tenemos cómo saber si participaron. Bueno, se hace una pregunta o dos preguntas y bueno, donde la contestan los que no expusieron, ya consta que todo el equipo conoce el tema, todo el equipo participó. Entonces eso es lo que se busca en este sentido. Bien, profe, muchas gracias. No, merece. Bueno, ya estamos en -10, podemos cortar por aquí. Ismael. Ismael está muteado, nada que agregar. Bueno, nos vemos el viernes, que tengan feliz día mañana, un buen descanso. Y bueno, el viernes empezaríamos con la parte de los talleres, quizás en la segunda hora, después de las 10. Lo más Impecable, gracias, profe. seguro. Igualmente para ustedes. Y la tarea, disculpe, profe, Gracias. la tarea si la terminamos escrita, lo del taller, hablo, ¿lo enviamos por EVA previo a la presentación o puede ser después igual? Y lo mejor es que lo envíen previo, porque así más o menos tenemos una guía. Está, perfecto. ¿Y van a ser por sorteo las presentaciones? Y supuestamente tendrían que presentarse, a ver, grupo 1 primero, grupo 2, y había un orden. Ustedes más o menos armaron grupo 1 de tal cosa, y si no, bueno, a ver, grupo que tenga armado, comienza. Los grupos que lo tienen armado van comenzando, los grupos que no lo tienen armado, bueno, van quedando delegados. Recuerden que va a ser hasta el 25 de mayo. El 25 de mayo ya no va a haber más plazo para los grupos para que se puedan presentar. Tienen prácticamente un poco más de casi 20 días para tener pronto el Y trabajo anotarse. y ir Y presentándolo. irse anotando. O va a hacer los llamados, va a llamar a grupo 1, grupo 2, grupo 3, y si no lo tiene pronto, pasa al siguiente y Pasa el así. siguiente, pero quedan anotados grupo 1, grupo 2, grupo 3 que lo tienen que presentar. Si el 25 de mayo grupo 1, grupo 2, grupo 3 no lo presentaron, bueno, ya perdieron la oportunidad de presentarlo. Correcto, muy amable. Les da también, Gracias, profe. son 20 días, o sea, no es que todos un día, o tienen 20 días para que entre ustedes se vayan manejando y bueno, algunos ya lo pueden tener hecho, otros lo pueden estar por terminando, otros están ahí a mitad de camino, pero bueno, tienen hasta el 25, que es el último día de presentación. ¿Se lo mandamos por mensaje al profesor o va a haber un foro o algo para mandar o sea, el documento? Y lo pueden mandar por EVA. Claro, pero por mensaje de Eva. Sí, claro. Se Bien, descarga de gracias. EVA y se va mirando. Bueno, que tengan un buen jueves y nos vemos el viernes. Igualmente, feliz día para ustedes, para Chao. Nos todos. vemos, feliz día para todos. Chao, chao. Chau, chau, profe, que pasen bien.